Hoy, último día de esta semana de formación, nos acompaña Elías López, sacerdote jesuita, natural de nuestra isla, y que nos hablará sobre el perdón y la reconciliación. Pues durante muchos años, sinceramente creo que sigue en eso, pero ya me corregirá si me equivoco, sé que durante muchos años él estuvo encargado de la reconciliación en lugares de conflicto, me parece, ya nos explicará mejor, pero sé que tenía el encargo de los jesuitas de estar en lugares donde había habido conflictos para promover la reconciliación entre sus habitantes, entre otras muchas cosas, de dar clases y otros servicios que realizaba. Ahora se encuentra entre nosotros también por motivos familiares en este mes de enero, y le agradecemos un montón que, igual que Francisco ayer, casi a bocajarro, sin mucho tiempo, por un error que cometí, que de un malentendido con una persona, pues se nos quedó también este día descubierto, y casi a bocajarro, sin tiempo de reacción, pues aceptó la invitación a hablarnos sobre el perdón y la reconciliación, dos cosas que son fundamentales, pero más en este tiempo en que estamos invitados, me atrevería a decir que por el Evangelio, pero bueno, el Papa nos lo ha recordado a crear esa nueva fraternidad con la encíclica Hermanos Todos, que nos ha mandado desde el pasado día de San Francisco. También agradecemos no solamente a Juan Antonio, como siempre, su soporte técnico, sino también a Jax, que para una serie de cosas que vamos a hacer después, que ya nos explicará todo, pues nos ayuda con su experiencia en los medios digitales. Agradecemos a todos su disponibilidad, y como no han venido a escucharme a mí, que tampoco tengo nada que contar sino Elías, pues yo ya me callo ya, y que Elías diga lo que tenga que decir, que es a quien ustedes han venido a escuchar, que es lo importante de este día. Buenas noches. Pues Miguel, gracias por las palabras tan cariñosas siempre, y gracias también a Juan Antonio, a todos los que estáis ahí allá, que también está echando una mano, un compañero jesuita con el que hice también los estudios en temas de paz, de reconciliación, de perdón. Allí en Bélgica nos acompaña esta noche, y también os lo voy a presentar en un momentito. Pero gracias a todos, a Galac también por la invitación. Me siento en casa con ustedes, de vez en cuando me saldrá un vosotros porque ya llevo tiempo fuera, pero me siento aquí en casa, y estoy estos días extendido el tema de vacaciones y Navidad, pero ya no estoy en vacaciones, estoy teletrabajando. Con todo el tema del COVID ahora es posible hacer esto, entonces puedo echar una mano también a mis padres aquí en La Breña, y estar pendiente de ellos, y tengo la suerte también de tener a mi hermano Fernando, también jesuita, aquí en casa estos días, cuidando de mis padres, porque hemos intentado quitarlos de Sevilla, donde mi hermana también los cuida, porque allí hay más COVID, y tenerlos aquí para tenerlos más cuidaditos, ¿sí? Entonces para nosotros está siendo una bendición también el poder cuidarlos, porque es muy bonito poder hacerlo, tener la suerte de cuidarlos, y la suerte de estar aquí en La Palma, en este lugar tan bonito. Aunque aquí hace frío en Madrid, que es donde normalmente estoy en la universidad, hace un frío muchísimo mayor. Como sabéis, lo que ha ocurrido ha sido tremendo, pues me he quitado de todo eso. Que la nieve vista en la pantalla es muy bonita, pero estar allí es muy frío aquello. Para un canario aquello es tremendo. Entonces, bueno, darles las gracias por estar esta tarde aquí, haber sacado un ratito para estar compartiendo juntos este tema que Miguel comentaba, es tan importante, ¿verdad? El tema de la reconciliación, de la misión de reconciliar, tan central en la vida cristiana, en la vida de Jesús, en la vida de la Iglesia, ¿no? Es un tema cotidiano, un tema que nos reta siempre, el tema de la reconciliación, y tiene que ver exactamente pues con todo lo del Papa, pero bueno, lo vienen diciendo todos los papas, porque es un tema central, ¿no? Central a la enseñanza de Jesús, a quien seguimos, ¿no? Bueno, quiero comentar un poquito mi experiencia en el tema de reconciliación y de paz,
viene fundamentalmente por estudios de psicología que me dedicaba a sanación de trauma y de heridas y psicológicas, ¿verdad? Pero cuando me destinaron a trabajar en campos de refugiados en África, eran heridas psicológicas y físicas de la guerra de Ruanda, de Burundi, también de Congo, y ahí alguna vez Jack me vino a visitar como compañero jesuita, y ahí es nuestro interés común por el tema de construcción de paz, de reconciliación, transformación de conflictos, de perdón, y poco a poco nos hemos ido formando juntos y seguimos trabajando juntos, por ejemplo, dando ejercicios espirituales en clave de reconciliación, una experiencia muy bonita que tenemos en Loyola todos los años, en donde nació San Ignacio. Y pues también me ha acompañado Jack no solamente en África, sino también en América Latina, donde estamos ahora mismo trabajando con el Servicio Jesuita a Refugiados, gente que ha sido traumatizada por conflictos, como el colombiano que ha producido refugiados en Ecuador, en Venezuela, en todos los países, digamos, de México, todo. Hemos trabajado juntos, ya que yo en todos los países de América Latina, ¿no? Entonces hemos ido pues, aprendiendo de la gente, y parte de eso que queremos, es lo que queremos compartir con ustedes esta noche, un poquito. Lo vamos a hacer en una metodología así como de 15 minutos, vamos a ir cambiando. Vamos a empezar con esta introducción de 15 minutos y después vamos a trabajar en grupitos de 3. Vais a ver que la pantalla os va a convocar en grupos de 3, y que nos gustaría que para ese momento todos pudieran abrir la pantalla para trabajar en grupitos de 3. Yo lo diré cuándo, ¿verdad? Para poder hacerlo de forma dinámica y que no sea solamente una charla por mi parte, sino que todos podamos participar. Entonces, introducción de 15 minutos, grupito de 3, donde yo diré un poco qué compartir, ¿vale? Otros 15 minutos. Después tendremos 15 minutos otra vez yo los escucho y vuelvo a plantear alguna cosita sobre conflictos. Después volvemos a ir a grupos sobre perdón, y luego yo cierro ya con una explicación, es decir, va a ser introducción, trabajo de reconciliación en grupos, después vamos a trabajar conflictos que yo voy a hablar, después trabajo de perdón, otra vez volvemos a grupos, y después ya hacemos un cierre. Va a haber 2 momentitos donde vamos a estar trabajando con el mismo grupo, yo y 2 personitas más, nos aparecerán en la pantalla juntos, ¿vale? Y para eso sí que sería bueno que todos abriéramos la cámara, pero yo ya lo indicaré, ¿vale? Muy bien, cuando llegue ese momento. Entonces sí que me gustaría, Jack, darte ahora la palabra, si tú te quieres presentar un momentito, ¿verdad? Jack nos acompaña desde Bélgica, también con el apoyo técnico que siempre trabajamos juntos, y quería que estuviera también hoy apoyándonos. Bueno, yo no sé lo que tengo que decir, Elías, que gracias por poder participar en esta reunión. Es que yo he trabajado mucho con Elías, lo conocí en Inglaterra y entonces en los campos de refugiados con JRS, y después para su trabajo teológico en Lovaina, y después de esto hemos continuado a trabajar juntos. Elías ha sido alguien que a mí me ha, empujado a trabajar en trabajo de reconciliación, pero también en la Universidad de Lovaina, donde tuvimos un programa sobre reconciliación y construir la paz en conflictos, en medios de conflictos. Entonces yo muy agradecido que me invites y muy curioso de ver lo que vas a decir, pero también lo que vosotros y vosotras vais a decir también en los grupiños y en el conjunto. Entonces muchas gracias y bueno, vamos a disfrutar de este conjunto. Gracias, Jack. Pues vamos allá. Efectivamente, como Miguel
nos decía en la introducción, este tema es central, es central. Ahora estamos viviendo un momento de iglesia muy renovador, pero en un contexto muy complicado que es el contexto del COVID, ¿vale? El Papa nos invita una y otra vez a una cosa que es vital para que el mensaje de Jesús hoy día podamos transmitirlo a la gente. La iglesia se nos está quedando como los sobres viejos del Evangelio. Necesitamos odres nuevos para vino nuevo. Esto el Papa, este cambio que se necesita en la iglesia, el Papa lo llama el cambio sinodal, la iglesia sinodal. Y la iglesia sinodal necesita de la reconciliación. ¿Cómo lo expresa el Papa? La iglesia sinodal, la nueva iglesia, esos odres nuevos, que significa la iglesia que recibe el vino nuevo del Evangelio, la renovación evangélica del mensaje de Jesús en un mundo como el de hoy, con los retos de hoy, tiene que ser una iglesia que no se quede encerrada en los muros, sino que salga a la calle, iglesia en salida, dice el Papa, y por lo tanto una iglesia que camina junto a la gente en salida, va a buscar a la gente y no espera que la gente venga a la iglesia, sino va a buscar a la iglesia, a la gente, a la calle, a donde la gente está, a escuchar. Es una iglesia que escucha antes de hablar, que aprende a escuchar a la gente donde está, sale a escuchar a la gente donde está. Y desde ahí discierne con la gente por dónde Dios nos lleva, dónde está Dios en el mundo. Por lo tanto, primero, iglesia que sale a escuchar para discernir. Segundo, iglesia hospital de campaña, es una iglesia que sale a las rupturas y a sanar las violencias del mundo, a curar las heridas. Y esa iglesia es una iglesia reconciliadora. La iglesia tiene que ir a las heridas del mundo, igual que la sangre. La sangre, cuando el cuerpo tiene una herida, la sangre va a esa herida sin necesidad de ser llamada. La iglesia es como la sangre que va a la herida del cuerpo, de la comunidad, de la sociedad, del mundo, de las personas que más sufren para sanar su dolor. Por lo tanto, primero, iglesia en salida. Segundo, iglesia hospital de campaña que sana. No va a cualquier sitio cuando sale, sino va a la herida para sanar. Y tercero, iglesia de comunión, iglesia de paz, iglesia reconciliada. La comunión, que es lo que celebramos en la Eucaristía, porque es el mensaje central del Evangelio. Para hacer comunión, para recibir la Eucaristía y ser lo que recibimos, ser comunión, Dios es amor, Dios uno y trino, Dios es amor, la unión, la unidad en la diversidad de las tres personas. Para que haya comunión, tiene que haber reconciliación. Si tienes una ofensa contra tu hermano o lo que sea, un problema, antes de venir a traer una ofrenda al altar, vete, reconcíliate con él y luego ven a celebrar la comunión en el templo. ¿Ves? Entonces, para responder a lo que el Papa Francisco nos está pidiendo a todos los cristianos, necesitamos crecer en el don de la reconciliación. Somos invitados a aprender a reconciliarnos.
Entonces, todos los cristianos estamos llamados a ese aprendizaje continuo. ¿Qué es vivir? Vivir es aprender a vivir reconciliado, a vivir en comunión. Y en eso se nos pasa toda la vida, porque ¿quién somos nosotros sin relaciones? Y dígame, ¿quién de nosotros es el perfecto, la perfecta, para que esas relaciones que somos, relaciones afectivas, familiares, relaciones afectivas con los amigos, con las personas, compañeros de trabajo, en la sociedad, en la ciudad, en los pueblos, somos relaciones. Sin relaciones no somos nada, pero también sabemos que somos muy imperfectos y nuestras relaciones muchas veces sin querer se hieren y se rompen y perdemos alegría, perdemos ánimo, entramos en conflicto. ¿Cómo aprender a reconciliarnos y cómo aprender a perdonar? Porque quizás la experiencia más humana y más divina que un ser humano tiene que vivir para ser ser humano, para vivir humanamente, plenamente, es la experiencia del perdón. Sin experiencia del perdón, yo creo que un ser humano, porque somos falibles, tenemos el pecado, ¿verdad? El pecado original, un ser humano no llega a ser plenamente humano sin recibir la gracia del perdón. Sin recibir el perdón y ofrecer el perdón. Y ambos están relacionados. Reconciliación y perdón y reconciliación están relacionados. Y de esto vamos a hablar esta noche. Reconciliación implica restablecimiento de relaciones que se han roto. Somos seres relacionales. Cuando se rompen las relaciones, los vínculos familiares, amigos, laborales, sociales, eclesiales, comunitarios, políticos, económicos. Cuando se rompen las relaciones justas, que se entienden que son buenas, justas, éticas, con las otras personitas, entonces estamos llamados a la reconciliación. Hay 4 niveles de reconciliación. Cuatro niveles de reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con uno mismo, reconciliación con los otros y reconciliación con la naturaleza, con la creación, porque la estamos dañando. Todo el tema de ecología integral del Papa Francisco Laudato Si. Hoy día dañar la naturaleza es un tipo de violencia que es pecado. No clasificar la basura a la hora de tirarla es pecado. Dañar la naturaleza es pecado, porque es presencia de Dios y estamos llamados a cuidarla con Él. Por lo tanto, también nos tenemos que reconciliar con la naturaleza, con el mundo, con la creación. Muy bien. Esta es un poco la introducción que quería hacer. Ahora, antes de yo seguir, ya he dado unas claves, ¿verdad? Unas poquitas claves he dicho. La reconciliación es parte central de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo de iglesia sinodal. Una iglesia que no reconcilia, es reconciliada hacia adentro. Para reconciliar hacia afuera no es iglesia sinodal. Pero tampoco es iglesia de Jesús, porque la reconciliación es mensaje central del Evangelio. Punto 1. Y punto 2, he dicho que la reconciliación tiene 4 niveles.
reconciliación con Dios, reconciliación con uno mismo, reconciliación con los otros y reconciliación con la creación, con la naturaleza. Bien, ahora vamos a ir a grupo, pero antes me gustaría que piensen, y si alguno tiene papel y boli delante, pues que escriba alguna cosita, que piense ahora mismo en unos minutitos cuál es su experiencia principal, una experiencia que recuerde porque fue importante en su vida de reconciliación. ¿Cuál es la experiencia de reconciliación más significativa que quizás he tenido en mi vida? Que yo me he sentido reconciliado con Dios, conmigo mismo, con los otros, con la naturaleza. Puede ser cualquiera de esas o puede estar mezclada, ¿no? Pero una experiencia de reconciliación importante en mi vida. Voy a pensar un momentito en esa experiencia. Vamos a pensar y apuntamos. Hacemos un momentito de silencio, si les parece, y apuntamos. Mi experiencia de reconciliación, a ver cuál fue la importante, una que me venga, y la repaso, la repienso, la recuerdo. La vuelvo a pasar por el corazón. Muy bien. Ahora vamos a dar otro pasito más. En esa experiencia de reconciliación mía que yo tuve, en esa experiencia, ¿qué cosas importantes tuvieron que ocurrir? ¿Qué se necesitó? ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que se diera la reconciliación? ¿Qué elementos importantes de mi experiencia se tuvieron que dar para que esa experiencia de reconciliación se diera? ¿Qué ocurrió para que esa experiencia de reconciliación fuera adelante? ¿Qué ocurrió? Y hago un listado de tres cositas que ocurrieron importantes para mí, que posibilitaron la experiencia de reconciliación. Tres cositas. Y las escribo, hago un listadito, o las retengo en la memoria, ¿verdad? Tres cositas. Muy bien. Bien, pues esto es lo que ahora vamos a compartir en los grupos. Ahora vamos a ir a grupitos, vamos a distribuir a toda la gente. Si la gente va encendiendo la pantalla, yo se los agradezco. Si encienden la pantalla para hacer el encuentro más interactivo, si os parece. Vamos encendiendo la pantalla. Eso es, gracias. Nos vamos saludando así las caritas. Hola, hola, ¿cómo estamos? Me alegra saludarle. Qué bien, qué bien. Vamos encendiendo pantallita, si os parece. Vamos allá. Muy bien, vamos a ver si se van animando a encender pantalla. Eso es bueno. Vale. Ahí estamos. Hay algunos que no tienen ni pantalla ni micro. Hay algunos que no tienen ni pantalla ni micro. Sí. Bueno, entonces eso sí que nos ha sorprendido el espíritu con esto, porque yo pensaba que todos teníamos pantalla. Y ahora tienen dificultad en su ordenador, pero tienen el chat, lo hacen por el chat. Tienen el chat, entonces por el chat, ¿y saben usar el chat todos, más o menos? Por ahí están avisando, No tengo cámara ni micro, solo escucho. Perfecto. No tengo cámara ni micro en el ordenador. Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Jack, vamos a cambiar un momentito. Y entonces para garantizar que hay quórum suficiente, vamos a hacer los grupos de 5.
¿vale? De 5, porque a lo mejor no todo, así hay más facilidad que al menos 3 se puedan ver, ¿me explico? ¿Sí? Y vamos a compartir los otros por chat, los que les toque bien por chat, o los que no tienen cámara a través de la voz, ¿vale? Pero van a aparecer ahora en pantalla 5 personitas, vamos a ir a grupos, la tecnología nos permite ir a grupos ahora, y en esos grupos vamos a compartir en círculo de escucha, los que puedan hablar, ¿verdad? Y los que se puedan, ¿vale? Comparten un poquito de su experiencia de de reconciliación, pero sobre todo dicen, para mí lo importante fue estos 3 elementos. ¿Qué fue lo que posibilitó la experiencia de reconciliación? Este y este elemento. En mi experiencia, que fue más o menos así, lo que me ayudó a que elemento importante para que se diera la experiencia de reconciliación fue esto, esto y esto. Y compartimos, ya tenemos una conversación espiritual, como en presencia del Señor, ¿verdad? Porque ahora, aunque nos veamos las caritas, también el Señor está aquí presente, ¿verdad? Entonces, como teniendo conciencia de la presencia del Señor, compartimos nuestra experiencia de reconciliación, sobre todo diciendo los elementos clave que tuvieron que darse para que la experiencia de reconciliación la pudiera vivir, ¿sí? Y entonces no se trata de discutir, sino se trata de ser iglesia en escucha, un círculo de escucha, más que de discutir. No es de discutir esto, sino es de compartir experiencia, de escucharnos, ¿vale? Entonces una personita habla, después la otra habla, no se le interrumpe, sino se le deja que hable a cada persona, no es cuestión de entrar a discutir. Y cuando ya todos los que están en el grupo han hablado, entonces sí se puede abrir el diálogo, pero primero un círculo de escucha. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, verdad? ¿Ok? Sí. ¿Va bien? Yo creo que queda claro. Y si no, un poquito se aclara en el grupo, cuando os veáis en el grupo, los 5 personitas que estéis, y yo os avisaremos, veréis en la pantalla, quedan 5 minutos para juntarnos otra vez. Tenéis 5 minutos después para juntarnos otra vez en el grupo grande, que yo os explico otras cosas, y después seguimos otra vez a seguir compartiendo en grupos chicos los mismos, una segunda vez. Pero vamos a la primera vez. Yo creo que está todo más o menos explicado, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Intentad ser breves, dar una primera vuelta sin enrollarse, que es lo más importante para mí en la experiencia de reconciliación que tiene que pasar. Hacemos una rueda y después volvemos, hablamos, si nos quedan minutos sueltos, seguimos hablando entre nosotros y después nosotros os llamamos, vais a ver que vais a volver naturalmente porque la tecnología lo permite, volvemos a vernos las caritas todos como nos la estamos viendo ahora. ¿Está bien? Pues venga, ánimo, a compartir la experiencia de reconciliación. Que vaya bien. Muy bien. Ahí vamos a ver. Samuel, tengo problemas con la cámara y el micrófono, pero bueno, al menos nos oye Samuel. Esperamos que sí. Samuel, si nos oye, vale. Bueno, vamos llegando. Me vais diciendo si los grupos van volviendo. Yo creo que ya estamos todos de vuelta, Jack. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Pues acabamos de tener ahora mismo un conflicto y nos vamos a tener que reconciliar con las tecnologías, las nuevas tecnologías. Así que esto ha sido una experiencia genial de conflicto con las nuevas tecnologías, que dado al COVID nos vienen muy bien, pero nos tenemos para seguir reconciliándonos, conectados, relacionándonos, pero es cierto que hay ahora un tema de conflicto con las tecnologías. Tenemos que aprender a reconciliarnos con las
tecnologías nuevas de la comunicación si queremos realmente aprovechar esto y en la teledistancia, en la televisión a distancia, poder trabajar, porque el COVID es una violencia que ha roto las relaciones también a nivel social. Entonces, el mismo COVID es un elemento de ruptura, de violencia social. El COVID ha puesto en cuestión las relaciones humanas también. No podemos abrazar, ¿verdad? Y lo importante que es para nosotros abrazarnos para reconciliarnos, ¿verdad? Pues la distancia de podernos infectar unos a otros ha hecho que las familias no se vean y la sociedad está herida porque no hemos podido despedir bien a los difuntos, ¿verdad? No hemos podido hacer duelo, eso es una herida, la herida del trauma, de la pérdida de seres queridos, del no ver a seres queridos aunque no hayan fallecido. ¿Ve? Y el COVID ha dejado una herida, un trauma en la sociedad que tenemos que aprender a sanar, y es una sociedad que tiene que aprender a reconciliarse. Fijaros todo el problema que ha habido con los políticos, ¿verdad? Una sociedad, dicen, que tienen los políticos que se merecen. Entonces, si nosotros tenemos esos políticos, es porque nuestra sociedad está también rota, está polarizada, hay violencia entre nosotros. Entonces, ¿cómo reconciliar todas estas violencias a nivel social, a nivel político, a nivel sanitario, a nivel ahora económico? Canarias es una de las regiones más pobres de España, más pobre de Europa, un 50% de paro vamos a tener seguramente, ¿verdad? Eso es una violencia tremenda, familias que no llegan a final de mes. ¿Cómo sanar toda esa herida? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Cómo vamos a sanar la culpa, usar la culpa de modo adecuado? Porque hay un modo de usar la culpa que tiene que ver con la reconciliación o no reconciliación, que es la experiencia de la relación de Jesús con Pedro y la relación de Jesús con Judas. Los dos traicionan a Jesús, hay una ruptura de la relación entre Jesús y Judas y hay una ruptura de la relación de Jesús con Pedro. Pero cada uno se relaciona con la culpa de forma distinta. Pedro se abre al Señor y Judas no se abre al Señor. Se centra en sí mismo tanto que no se deja salvar por el Señor y acaba como acaba. No se reconcilia consigo mismo, no se reconcilia con el Señor, no se reconcilia con el resto, no se reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque el pobre Judas no tuvo inteligencia espiritual, inteligencia emocional para saber cómo relacionarse con esa culpa del haber traicionado a su maestro, y esa ruptura de relación no supo reconciliarse con él. A pesar de que Jesús le ofrecía, ¿verdad?, la reconciliación, no tuvo capacidad el pobre Judas de encajar eso. Bien. Conflictos. Jesús tuvo un conflicto con Pedro, Jesús tuvo un conflicto con Judas. ¿Qué es un conflicto? Jesús tuvo un conflicto con el sumo sacerdote. ¿Recordáis cuando lo están juzgando? Oye, ¿qué es lo que has dicho por ahí en el templo, en las sinagogas? ¿Qué es lo que tú has estado hablando? Porque lo intentaban condenar, ¿verdad? Y Jesús dice, oye, mira, pues lo que yo estaba hablando
pues es público, no me lo tienes que preguntar a mí. El sumo sacerdote le dice, no me lo tienes que preguntar a mí, pregúntaselo a la gente, porque la gente sabe de lo que yo estaba hablando, porque yo no he hablado nada, ¿verdad?, que no sepa la gente. Es público, no tenía nada que esconder. Y el alguacil del sumo sacerdote, que estaba allí, le pegó un bofetón a Jesús tremendo y le dice, ¿cómo es que tú hablas así al sumo sacerdote? ¿Cómo te atreves? ¿Qué falta de respeto? Y Jesús, ¿cómo responde? Si te he ofendido, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Hay un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto entre Jesús, el sumo sacerdote, y este que le pega el bofetón. Un conflicto es una incompatibilidad. Es decir, no le puedes hablar así, eso no puede ser. ¿Cuántas veces le decimos al otro no? No, eso no. El otro sí, pues no, sí, no. Es una incompatibilidad. Un conflicto es una incompatibilidad percibida, experimentada por dos o más de dos. Eso es un conflicto. Somos incompatibles. Cuando decimos somos incompatibles, o esto es incompatible, o me enfado porque y te corto la comunicación porque no, eso es un conflicto, ¿vale? ¿Cómo transformar el conflicto? Vamos a mirar a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús con el alguacil que le pega el bofetón? Jesús no hace ni se echa ni le devuelve el bofetón primero, porque ojo por ojo, diente por diente. Jesús no responde a violencia con violencia, que sería la primera salida. Responder a violencia con violencia lleva a la escalada de la violencia. El más fuerte siempre gana. Jesús no responde con violencia a violencia. Segunda salida sería Jesús dice, bueno, estos son más fuertes que yo, por lo tanto me echo a correr, me escapo. Segunda salida de Jesús es la huida. Ante un conflicto me vado, me voy. No, a mí no me gustan los conflictos y por lo tanto lo dejo ahí. Yo me voy. Donde hay dos y uno no quiere discutir, por lo tanto no hay discusión, no hay problema, no hay conflicto. Pero Jesús tampoco se va. Jesús se queda ahí. Y fíjense cómo Jesús responde. Si te he ofendido, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Jesús lo que está intentando en ese momento es recuperar la humanidad del alguacil. Dice, oye, tú eres un ser humano. Reflexiona. ¿He hecho algún mal? Tú eres capaz de juzgar por ti mismo. Reflexiona. Conéctate con tus valores. Y mira a ver si te he hecho mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Eso se llama la tercera vía en resolución de conflictos, que es parte de la reconciliación. Por lo tanto, la primera vía es devuelvo bofetón por bofetón, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me quitas un ojo, yo te quito otro ojo. Si tú me quitas un diente, me rompes un diente, yo te rompo otro diente. Ojo por ojo, diente por diente. No. Jesús dice, esa no es la vía. La segunda vía tampoco es me echo a correr, evado el conflicto, pongo el conflicto debajo de la alfombra, no lo nombro, no lo pongo encima de la mesa. Tampoco. Sino que Jesús usa el conflicto para que crezca el que le pegó el bofetón, para que crezca humanamente. Jesús no evade los conflictos. Jesús usa el conflicto bien para hacernos a todos crecer. Usar el conflicto bien de que no sabíamos conectarnos, ¿verdad? Algunos a la pantallita ahora para los pequeños grupos, eso es un conflicto porque no nos hemos podido reunir algunos. Pero bien, el conflicto bien usado nos lleva a aprender para que la próxima vez sepamos bien darle a la teclita para incorporarnos a los grupos.
un conflicto tiene que ayudarnos, en el modo cristiano, tiene que ayudarnos a mejorar a las personas, a mejorar la relación. Y ese es Jesús. ¿Vale? Por lo tanto, un conflicto muy importante en una relación que se ha roto y hay que reconciliar, se ha roto porque ha habido un conflicto. Pero una persona que sabe reconciliar, sabe poner el conflicto sobre la mesa y dialogarlo, transformarlo de modo que ayude a cada miembro, a cada parte del conflicto, a todas las personas, a reganar su humanidad, su bondad. El conflicto para un cristiano es una oportunidad para crecer humanamente y crecer como hijo de Dios, como hija de Dios. Por lo tanto, a nadie nos gusta el conflicto, evidentemente que no, pero todos somos capaces de abordar los conflictos. Y un cristiano es aquel que toca el conflicto al modo de Cristo, al modo de Jesús. No teme al conflicto, sino que busca el conflicto, no lo busca por el conflicto, sino que cuando viene el conflicto lo aborda. Jesús no huye de Jerusalén. Jesús no sale corriendo, recordáis Pedro que le dice, ¿cómo vas a Jerusalén? No, ¿no sabes que allí te van a matar? Apártate de mí, Satanás. Tengo que abordar el conflicto porque hay que mejorar la situación. Jesús no evade el conflicto. Bien, pero hay que saber tratar el conflicto. Mirad, os voy a contar una historia que es para mí muy importante en mi vida de aprendizaje de conflicto y de reconciliación. La primera vez que yo fui a Colombia hace 10 años, me mandaron a trabajar con una comunidad que había sido victimizada por la guerra, por la guerrilla. La guerrilla. En Colombia sabéis que ya llevan más de 50 años de conflicto armado. Y entonces nos mandaron allí a un equipito del Servicio Jesuita Refugiado a echar una mano a esa comunidad que había sido victimizada por la violencia armada, echar una mano. Me junté con un grupito de alrededor de unas 20 personitas que representaban a la comunidad esa que había sido victimizada por la guerrilla. Y pregunté abiertamente, bueno, la misma pregunta que les hice a ustedes, oye, en la experiencia vuestra de reconciliación, ¿cuáles son los elementos importantes que para ustedes la reconciliación implica? ¿Qué elementos importantes? Y una señora de unos 75 años llamada Doña Socorro levanta la mano y me dice con una fuerza tremenda, ¡justicia! Muy bien, Doña Socorro. Justicia. Muy bien. ¿Y para usted qué es la justicia? Encoge los hombros y como que le pillé en esa pregunta, como que no sabía muy bien para ella qué era la justicia, pero sabía que la reconciliación implicaba justicia, ¿vale? Y entonces se queda así como un ratito pensando y me dice, mira, justicia sí, pero la justicia humana no. Le digo yo, bueno, y entonces, ¿qué justicia quiere usted? Y entonces me cuenta su historia, ¿vale? Dice, mira, a mí me mataron a un hijo, me mataron a un nieto, me mataron a mi marido. Tengo otro hijo que me lo han encarcelado por el conflicto armado, está en la cárcel. Y tengo otro hijo desaparecido, que no sé dónde está. Y ya han pasado 3 años y no tengo ni idea dónde lo han puesto, si está vivo, si está muerto. Y precisamente, este hijo desaparecido, es el que no me deja dormir. Todas las noches me acuerdo de él, pierdo el sueño. Total, que un día me enteré que un posible criminal de este hijo desaparecido mío estaba en la cárcel
y me armé de valor y fui a abordar el conflicto y fui a la cárcel para saber el paradero de mi hijo, a ver si este señor que estaba encarcelado me podía decir algo. Y cuando yo llegué a la cárcel y vi salir a este señor que era posible criminal, asesino de mi hijo, lo vi salir esposado, lo vi salir de la celda, están bajo, tras de rejas, ¿no? Lo vi salir abrieron la cancela, lo vi salir de ahí esposado y con 2 guardias a los lados. Aquella imagen a mí no me gustó nada. Y yo dije, esta no es la justicia que yo quiero. Entonces le pregunté, doña Socorro, si esa no es la justicia que usted quiere, ¿usted qué justicia quiere? Y entonces dice ella, ¿será acaso la justicia divina? Y yo digo, pues si no tenemos clara cuál es la justicia humana, porque usted no me sabía responder cuál era la justicia humana, vamos a tener claro cuál es la justicia divina. Y entonces hizo un silencio muy grande, se recogió y al cabo como de medio minutito de silencio, se hizo un silencio tremendo. Levantó la cabeza y me dice, mira, yo no puedo perdonar un dolor tan grande. ¿Quién soy yo para perdonar un dolor tan grande? ¿Acaso yo puedo perdonar un dolor tan grande? Yo lo único que hago es ponerlo en las manitas de Dios. Y al poner mi dolor tan grande en las manitas de Dios, yo siento que de algún modo el peso de tener que perdonar y no poder, ese peso se me libera. Y al ponerlo en las manitas de Dios, siento que de algún modo yo algo también perdono. Eso es pura teología cristiana. El perdón es perdón de Dios. Por eso mataron a Jesús, porque Jesús iba perdonando y solamente Dios podía perdonar. Ponerse en contacto con la fuente de vida, con Dios, con el Padre, es lo que nos permite perdonar. Y por eso decimos que el perdón no es humano, sino que el perdón es divino. Bien, pues el perdón es el centro, el corazón de la experiencia de reconciliación. La experiencia de reconciliación cristiana tiene como corazón de la experiencia del perdón. Muy bien. Ahora vamos a ir otra vez a grupos y vamos a recordar que tenemos que cliquear. Van a ser 10 minutitos. Y ahora quiero que en esos 10 minutitos en el grupo comenten qué papel juega Dios en vuestra experiencia de perdón. ¿Qué papel juega Dios en vuestra experiencia de perdón? Lo pensamos un momentito, hacemos un momentito de silencio, ¿verdad? Y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué papel has jugado tú en la experiencia de haber sido perdonado o perdonada? ¿O en la experiencia de yo haber perdonado a otros? ¿Qué papel ha jugado el Señor en mi experiencia personal de perdón? Bien, cuando lo he recibido, he sido perdonado, perdonada, o bien cuando he dado perdón. ¿Va bien? Pues ahora, una frase cada uno en un círculo de escucha, se escuchan una frase. Vamos al círculo
Y en 5 minutos, porque no nos vamos a enrollar ahora, sino sencillamente compartir, aprendemos a cliquear, tenemos que cliquear todo, vamos al grupo, compartimos en un círculo de escucha sin dialogar, sino compartimos y volvemos en 5 minutos. ¿Os parece? ¿Vamos allá? Que en mi 60 y iba a ser esto. Claro que sí, Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, mi hermana, muy bien, qué alegría verte. Qué bueno. Nunca Sí. es tarde. Todo es nuevo. Nunca es tarde, todo es nuevo. Ahí es. Bueno, pues yo creo que ya estamos otra vez, más o menos los que estábamos en grupo, hemos vuelto, quizás hay alguno que va volviendo. Entonces yo quiero seguir avanzando un poquito y ahora voy a compartir pantalla y vais a ver en la pantalla y voy a ir explicando algunas cositas, ¿vale? Los vais a ver ahora, ¿vale? Que quiero compartir con ustedes. Me dicen si ven la pantalla compartida. A ver si veis ahora la pantalla. ¿La veis? ¿Sí? No. No. ¿Se ve? A ver si aparece. No. Poco a poco. No, todavía no. Pues vamos a darle otra vez. Aceptar. Bueno, el anfitrión inhabilitó la función Jack. ¿Puedes habilitarme otra vez, por favor? Habilitarme el compartir pantalla, porfa. Y os presento algunas cositas, algunas ideitas más. Jack. Sí, lo tienes que poder hacer ahora. Ahora sí, perfecto, gracias. ¿Ahora? Sí. ¿Entró? No. No ha entrado. Ahora tienes que entrar. Ahora tienes que entrar. Ahora vuelvo a entrar. Vale, perfecto, le vuelvo a dar. Ahora sí. Ahora sí que entró, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues mirad. Os voy... Esta es Doña Socorro, la de la historia que antes os comenté, ¿vale? Esta es la señora colombiana que me dijo, yo lo que hago es lo pongo en las manitas del Señor. Fijaros, qué cara tan bonita, qué sonrisa tan bonita. Esta fue la foto que expresaba su proceso de perdón y reconciliación a los 7 años de haberme comentado, yo lo que intento hacer es ponerlo en las manitas del Señor. Porque descubrió dónde habían matado a su hijo y le pudo dar una sepultura adecuada. Y pudo cerrar la experiencia de reconciliación. Cada uno hemos muerto a relaciones, muchas veces por herencias, ¿verdad? Nos hemos peleado, no han sido conflictos armados. Y muchas veces, ¿verdad? Las familias están divididas por distintas razones, ¿verdad? Pero sí, esta mujer con un tremendo dolor tan grande como ese que te maten a, ¿verdad? A 2 hijos, a tu marido, un nieto, ella es capaz de reconciliarse, pues nos tiene que dar también a nosotros esperanza, digo yo, ¿no? Que es posible el perdón y la reconciliación. Porque fijaros qué cara de felicidad tiene esa mujer. Jamás pensarías que esa mujer ha pasado por donde ha pasado si tú le ves esta cara. Si te lo dicen con esta cara de alegría, de felicidad, es como que volvió a la vida. Resucitó. Resucitó. Mirad, cada uno tenemos gafas distintas de la reconciliación y el perdón según nuestra experiencia nos haya ido. Unos tienen gafas en forma de corazón, otros tienen unas gafas más estrechas, otros amarillas, porque no hay una persona igual a otra, ni hay una experiencia de reconciliación y de perdón igual a la otra, porque cada uno de nosotros somos genuinos. Y así de rica es la creación de Dios que nos ha creado, a cada uno de forma distinta. Y no hay una experiencia de perdón igual a la otra. No hay una experiencia de reconciliación exactamente igual. Comparte rasgos, pero no son exactamente igual porque vidas hay solamente, la vida mía solamente la ha vivido una persona. Y esa persona soy yo. Yo no vivo la vida de otro.
y por lo tanto no vivo las experiencias de reconciliación y de perdón de otros, sino que nos ayudamos unos a otros comentando nuestras experiencias a ver cómo vivimos la experiencia de perdón y reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos llamados a dar consejos y no escuchamos, no somos iglesia que escucha para ser iglesia sinodal, iglesia de reconciliación. Entonces, una persona que quiere reconciliar antes de hacer eco de su propia experiencia, tiene que escuchar la experiencia del otro y respetar su diferencia. Respetar su diferencia, ¿sí? Por eso, porque somos distintos, hay distintas gafas a la hora de ver el perdón y la reconciliación. Esto, bueno, ahí pongo a Einstein, porque Einstein decía que un problema hay que solucionarlo en un nivel más profundo del cual fue creado. Hay que ir más hondo para solucionar conflictos y problemas. Y entonces, fijaros, esta frase, el mal solo se puede superar con la hondura del perdón. El mal solo se puede superar con la hondura del perdón. ¿Quién dijo esta frase? El Papa Benedicto XVI. El mal solo se puede superar con el perdón. El mal en el mundo es imposible superarlo. El mal en las familias, el mal en el trabajo, el mal entre los políticos, el mal por el COVID, el mal solo se puede superar con el perdón. Y fijaros lo que dice Juan Pablo II, el Papa anterior a Benedicto. El servicio que las religiones pueden ofrecer en favor de la paz y contra el terrorismo o cualquier mal consiste precisamente en la pedagogía del perdón. Todo cristiano debería ser experto pedagogo, educador en la experiencia de perdón. El servicio que las religiones, y no dice solamente el cristianismo, sino todas las religiones del mundo, todos los que son seguidores de alguna religión, deberían saber acompañar a otros en los procesos de perdón, porque los han vivido ellos, porque la fuente del perdón es la espiritualidad de todas las religiones. Y en la cristiana, pues tenemos esto, ¿verdad? ¿Qué de especial tiene amar a los amigos? El reto es amar, perdonar a los enemigos. Ese es el reto que nos plantea Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Y ahí tenemos a una mujer palestina besando a un soldado israelí en uno de los puestos de control de los soldados israelíes que no dejan pasar a los palestinos. Y una mujer palestina amando al enemigo. Una mujer que en principio es musulmana, amando al enemigo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. El reto está en el perdón como modo de amar al enemigo. El perdón es nuestra forma de poner en práctica el ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Por eso, cuando nosotros trabajábamos en las cárceles, quiero decirte en Colombia, donde estaban los guerrilleros encarcelados, a nosotros nos decían que teníamos que ir a reconciliar, a trabajar la reconciliación también con los encarcelados, no solamente con los ofendidos, las víctimas, sino con sus ofensores, con aquellos que habían hecho el mal. No los podemos dejar pudrirse en la cárcel, porque eso no es cristiano.
¿Qué es lo que significa perdón? Perdonare. Donare, dar, en latín, ¿verdad? Y per significa sin límite, más allá. Perdonar es donar, per sin límite, dar sin límite. Entonces nos tenemos que preguntar dónde están las fuentes del amor sin límite, del amor excesivo. ¿Dónde están las fuentes del amor excesivo? Esa es la pregunta. ¿Quién es capaz? Yo no soy capaz de perdonar, decía doña Socorro, ¿verdad? ¿Cómo es posible yo perdonar un dolor tan grande? Yo no tengo la fuente del perdón, del amor excesivo, el ser perfecto como el Padre Celestial. Pero ella, ¿qué es lo que hacía? Ponía su dolor en la fuente del amor excesivo, en la fuente del perdón, que es Dios. Yo lo que hago es lo pongo en las manitas de Dios. Y eso es precisamente la espiritualidad. La espiritualidad es reganar el aliento vital, porque es como cuando entramos en un conflicto y no estamos reconciliados, como si viviéramos como muertos. Y para volver a ser auténticos tenemos que conectarnos con las fuentes de la espiritualidad, las fuentes que dan vida, las fuentes que dan el aliento vital. Y eso es lo que hizo doña Socorro. Yo lo que hago es pongo mi dolor en las manitas de Dios, porque Dios es la fuente de vida que todo lo perdona. Y esa fuente de vida la encontramos en la belleza, en la bondad, en el sentido. Esos son los ámbitos de la espiritualidad que necesitamos para recargar pilas en los momentos de conflicto, de ruptura. Tenemos que ir a las experiencias de belleza, de bondad, de sentido de Dios, que son regalos de Dios, para reganar fuerza para el perdón, para la reconciliación. Cuidar la vida es cuidar la belleza, la bondad y el sentido, que son fuente, el sentido profundo existencial. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Conectarnos con esto es cuidar la vida, la fuente de vida que nos ayuda a reconciliar. ¿Dónde están las fuentes del amor excesivo? Fijaros, Jesús en la cruz no dice, oye, yo os perdono, porque como yo soy el más chulo del mundo, pues os perdono. No. Jesús también necesitó decir, Padre, perdónalo. Tuvo que ir a su fuente porque él sentía que solito no podía, como doña Socorro. Yo lo que hago es lo pongo en las manitas de Dios. Pues Jesús hizo lo mismo. Padre, perdónalo. Porque yo no puedo. Solo no puedo. Contigo puedo. Contigo, Abba, Padre, que eres mi fuente de vida. Jesús también nos pudo perdonar, incluso en ese momento de extremo dolor, de extrema tortura. Algunos dicen que una sociedad que no perdona es una sociedad que está huérfana de padre y de madre, huérfana de fuente de vida. ¿Qué es lo que hemos descubierto en el trabajo? Mirad, en conflictos familiares, en conflictos sociales, y ahora lo estamos viviendo en el COVID, muchas veces el conflicto vasco, el conflicto catalán, ¿qué es lo que vemos? Que muchas veces los padres son capaces de reconciliarse por sus hijos, para darles a los hijos un futuro mejor. Y eso es lo que descubrimos con una refugiada palestina, que hablando del tema palestino, le dije yo, oye, ¿es posible? Ella lo hablaba con agresividad, ¿no? ¿Es posible perdonar en Medio Oriente los judíos, los palestinos? ¿Es posible? Me dice, no me pidas que perdone, yo no puedo perdonar. Me mataron un hijo y no puedo perdonar. Entonces, la mujer otra vez se calla, hace silencio y dice, pero voy a hacer una cosa. Voy a intentar no pasarle el dolor que yo tengo a mis hijos, a ver si ellos algún día pueden perdonar. La reconciliación preventiva es prevenir, ayudar a prevenir que los hijos no queden envueltos, no pasar los conflictos de padres a hijos.
que los padres intenten cuidar que sus hijos no vivan con odio, con rencor. Entonces, ayudar a que los hijos vivan un futuro mejor que el nuestro, sin odio, sin venganza, sin rencor, sin heridas. Eso es lo que llamamos reconciliación preventiva. Y este es Hipólito, con quien quiero acabar. Este es un refugiado con quien me encontré y estoy ahora trabajando con él. Él, cuando tenía 7 años, ruandés, en la guerra de Ruanda le mataron a su papá y él vio cómo mataban a su papá, ¿vale? Y también mataron a toda su familia y quedó huérfano y solito. Y se fue a los campos de refugiados a Congo, al otro lado del país. Cruzó la frontera porque su país estaba en guerra y se fue a los campos de refugiados. Y allí estuvo estudiando, lo atendieron, lo cuidaron, ¿verdad? Y hasta que se acabó el colegio en su ciudad. En el campo de refugiados, porque solamente se podía hacer la primaria. Entonces él, con la rabia que le dio que podía seguir estudiando porque le encantaban los estudios y estaba con los brazos cruzados mes tras mes en el campo de refugiados, decidió, por la rabia que tenía dentro, porque le habían matado a su familia, porque no podía estudiar, porque estaba solo, tenía tanto odio dentro, que decidió enrolarse en la guerrilla para combatir y matar a los que habían matado a su familia. Pero cuando fue adentrándose en el bosque para encontrarse con los guerrilleros, sintió que Dios le decía: no sigas adelante, date la vuelta, no respondas a violencia con violencia. Y el chaval se dio la vuelta, tendría como unos 14 años entonces, se dio la vuelta y al salir del bosque se encontró con un señor y le contó la historia. Dice: ¿qué haces aquí solo, el señor? Y le contó la historia, que nada, que no puedo estudiar, que me frustro muchísimo, tengo mucha rabia metida dentro, quiero estudiar, no puedo, y pensaba ir a la guerrilla para enrolarme, porque en los campos de refugiados no puedo hacer nada, se me pasa la vida, entonces veo cada día el futuro mío más cerrado porque no puedo estudiar. Entonces el señor, que era un doctor, médico, y tenía dinero, le pagó los estudios secundarios. Fue tan buen alumno en sus estudios secundarios que consiguió una beca para ir a Inglaterra e hizo estudios de sociología. Y ahora tiene una organización, ha vuelto a su país y ha montado una ONG para que, a través del trabajo con los niños no vivan el odio de sus padres y puedan el día de mañana vivir perdonando, reconciliados, en paz. Su dolor, que lo veis en los ojos, ¿verdad que veis el dolor en los ojos de Hipólito? ¿Veis el dolor que tiene tan grande? Pues fijaros, es un cristiano, una persona preciosa, un cristiano convencido. Y fijaros, este Jesús, ¿en qué momento está Jesús aquí? Por su cara parece que está en el momento de la pasión, ¿verdad? Del dolor, de la pasión. Fijaros, no está en la pasión, es un resucitado. Es un resucitado. Jesús resucitado no olvida las heridas del mundo. El dolor del mundo sigue siendo su dolor y desde el cielo sigue sintiendo nuestras heridas para reconciliarnos, para ayudarnos a que cada uno de nosotros nos reconciliemos. Cada gota de dolor en el mundo, Dios, aunque resucitado, la vive, pero desde ahí
desde la fuerza de la vida, de la resurrección, del amor infinito, como fuente de vida unido al Padre, fuente de vida, de perdón y de reconciliación, desde ahí transforma nuestra vida. Y aunque tiene dolor, está resucitado. Y eso es exactamente lo que le pasa también a Hipólito. Aunque tiene el dolor del mundo, él ya vive reconciliado y ayudando a reconciliarlo. Ojalá aprendamos de él, porque él es testigo también de lo que Jesús nos enseña. La misión de reconciliar y de perdonar para ser una iglesia de comunión, donde amemos también a los enemigos y seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Hacemos un momentito de silencio para pedirle al Señor la fuerza de su gracia para ser reconciliadores, reconciliados, para dejarnos perdonar por Él, para desde Él aprender a perdonar a los otros. Y ponemos los micrófonos abiertos, los que lo puedan abrir, abrimos los micrófonos, y abrimos las cámaras, aquellas para despedirnos, rezando juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. bajamos un poquito la voz. Perdona nuestras ofensas, Como también como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dejamos micrófonos y nos despedimos así con un gesto de dando gracias por el Buenas tan noches. bueno. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Buenas noches, muchas gracias. Abrazos fuertes. Muchas Que Dios los gracias. bendiga. Gracias. Gracias. Adiós. Amén. Amén. Adiós. Amén. Pues gracias, Elías, y gracias también a todos. Que aprovechemos esta semana. Que si no nos pasa como los polvorones, que si no lo vivimos se nos quedan en la barriga. Esto no es teoría, ¿vale? Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Gracias.